Hola y bienvenidos a el video número 17 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir hablando sobre Apocalipsis 11, los dos testigos y el poder y autoridad que se les otorgó el Señor para hablar durante ese tiempo que está por venir, está muy cerca, y hablar sobre las naciones, un juicio. Recuerden, hemos hablado mucho sobre Deuteronomio. La semana pasada hablamos mucho sobre los diferentes versículos que hablan de atar y desatar. Ellos vienen para atar, porque el tiempo de desatar ya pasó. Entonces, estamos mirando en los últimos 3.5 años um, lo que va a suceder. Y aún todavía no entendemos todo, este es obvio, pero en mi opinión, yo creo que el Señor va a revelar, cuando es necesario, va a revelar a su gente uh, los detalles de estos tiempos. Espero que me explico. Ahora estamos mirándolo de atrás y como Moisés y muchos del antiguo pacto que estaban mirando hacia adelante a la cruz y no entendían todo lo que iba a suceder. Nosotros podemos ver para atrás y podemos ver claramente. Lo mismo con el libro de Apocalipsis, en mi opinión. Yo creo que Jehová va a revelar cuando es necesario los detalles, las cosas específicas en cuanto a el tiempo y cómo va a suceder estas cosas. Pero en general entendemos porque habla del periodo de 3.5 años, 7 años, y podemos ver por el lenguaje utilizado aquí en este libro, más o menos el tiempo. Obviamente no podemos discernir la hora y el día, pero podemos ver por lo que está escrito el tiempo, y, y podemos ver que no está muy lejos en el futuro, como estamos estudiando en el libro de Apocalipsis sobre Quilia. Entendemos que hay un principio cuando Satanás fue atado de engañar, a un fin de este periodo de tiempo cuando fue desatado. Apocalipsis 20, versículo 7, para seguir engañando. Cuando lo comparamos con lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses, entendemos que este engaño procede el fin. Entonces podemos ver más o menos, pero otra vez, creo que en cuanto a los detalles, el Señor va a revelar cuando es necesario. Pero estamos hablando ahorita sobre los testigos, el poder que tienen. Vamos a estar en el versículo 6 y hablar sobre algo que es importante. Y yo quiero mencionar esto al principio, que no debemos olvidar que las visiones que recibió Juan en el libro de Apocalipsis son muy simbólicos. Hay mucho simbolismo en estos libros y no debemos tomarlos como literales, porque, bueno, como hemos visto con el número 7, que representa totalidad y la perfección, el número 12, cuando miramos, por ejemplo, cuando habla de los 144, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 3 días, todo esto entendemos que es simbólico. Y entonces cuando leemos sobre lo que vamos a ver en el Apocalipsis 11:6, también tenemos que entender que hay simbolismo,
cuando habla de estas cosas. Entonces vamos a investigar esto el día de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por tu bondad en haber abierto nuestros ojos, nuestro oír para escuchar de tu espíritu, para discernir estas cosas lo más posible ahora y ver en el mundo el día de hoy que algunas de estas profecías se están cumpliendo en frente de nuestros ojos y hemos entendido lo que está sucediendo ahorita es un cambio político sobre todo el globo que va a introducir los últimos 7 años del mundo. Prepáranos, Padre, porque estas cosas están muy cercas y que nosotros, es muy probable que la mayoría de nosotros que estamos escuchando este video el día de hoy, vamos a estar vivos durante los últimos 7 años. Y si es así, Padre, vamos a necesitar muchas fuerzas. Vamos a necesitar también ver claramente y vamos a ocupar tus fuerzas para seguir adelante. Reconocemos el hecho de que sin tu espíritu no somos capaces de resistir la mentira, resistir el hombre de pecado, hijo de perdición. Y sin tu espíritu, nosotros también somos, bueno, sin tu espíritu vamos a caer en el engaño, pero con tu espíritu vamos a discernir cuál es el engaño y por qué es un engaño. Y nos vas a capacitar para hablar fuertemente sobre estas cosas que obviamente va a traer la persecución a nuestras vidas, porque estamos siguiendo el Señor y la verdad. Y entonces, de hecho, lo miramos aún hoy en día, aunque no es como tan fuerte como vamos a ver durante el tiempo de la tribulación. Entonces, prepáranos, Padre, porque lo que estamos mirando hoy en día es un aviso de lo que está por venir. Ayúdenos, te damos gracias, pedimos no solamente las fuerzas, sino también la visión clara para discernir lo que está a la vuelta para nosotros. Te damos gracias y te lo pido todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, vamos ahora a Apocalipsis 11, el versículo 6. Apocalipsis 11, el versículo 6. Ya miramos en versículo 5, si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quisiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y volvemos al Deuteronomio y leemos las consecuencias de quebrar la ley, de también hacer daño a otros, ojo por ojo, diente por diente, es lo que estamos mirando aquí, morir de la misma manera. Y miramos también cuando habla de fuego saliendo de la boca, que estamos hablando de la palabra de Jehová, que su palabra es verdadera, viene como un fuego consumidor y va a consumir a los que escuchan. Entonces, ahora es para salvación o para condenación, pero en los días de los testigos es para la condenación del mundo. Entonces, miramos en el versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo
para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Aunque es posible que vamos a ver esto literalmente, pero también hay una manera espiritual de ver esto, simbólico. Y quiero hablar sobre esto, pero primero vamos a volver a Lucas 4:25. Lucas 4, el versículo 25. Y aquí otra vez, comparando escritura con escritura, Lucas 4:25 nos dice: pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Noten aquí 3.5 años. Obviamente, cuando llegamos a los últimos 7 años, miramos aquí simbólicamente este número representado a través del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, obviamente, cuando llegamos al fin, estamos hablando de los últimos 7 años del mundo, las 70 semanas de Daniel. Y cuando hablamos de años, no es el año como nosotros lo conocemos ahora, de 365 días, porque en aquel tiempo, durante la primera época y para atrás, midieron el mes por la luna. Empezaron a cambiar el calendario después de la primera época, y empezaron a utilizar martes, lunes, miércoles y días así. He hablado sobre esto en el principio de la serie sobre Shabbat. Entonces, pero midieron ellos utilizando la luna, y cada mes 30 días. Y entonces hablamos de 3.5 años aquí, como miramos, y dice que para terminar el versículo, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, tenemos que recordar, y les voy a mostrar el simbolismo de la lluvia y de hambre en toda la tierra. Pero primero vamos a Santiago 5:17. Santiago 5, el versículo 17. Aquí otra vez, comparando escritura con escritura, para dar como una fundación para lo que estamos mirando aquí en Apocalipsis 6. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces dice en 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, hermano, si alguno de vosotros errare de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando viene la lluvia, la tierra produjo fruto. Entonces, el fruto es el arrepentimiento. Pero cuando habla de hambre, no hay arrepentimiento. Entonces, cuando vamos a volver a Apocalipsis 11:6, y vamos a recordar aquí, cuando habla de plagas y todo esto, que todo es simbólico también. Entonces, en este versículo no habla de plagas, sino es un número singular. Y por eso dice toda plaga en la Reina Valera Gómez, toda plaga. Entonces, no meramente con las plagas con las que Moisés hirió
hirió a Egipto. Vamos a Marcos 3:10. Marcos 3, el versículo 10. Entonces vamos a ver que está hablando de todo tipo de plaga que incluye, como vamos a ver aquí en 10, había sanado a muchos de manera que por tocarle caían sobre él todos los que tenían plagas. Versículo 11, espíritus inmundos. Entonces, al verle, se postraban delante de él. Cuando habla de espíritus inmundos, habla de un espíritu sucio ceremonialmente. Lo explico muy a profundo en mi libro, pero habla de estar sucio ceremonialmente. Entonces, cuando miramos en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de los moradores de la tierra que están sucios ceremonialmente porque no fueron regenerados. Este es muy importante. Y cuando hablamos de nuestra palabra plaga, viene del griego plege, que significa golpe. De este modo, la pestilencia, enfermedad, se concibe como un golpe de una mano divina. El término plague se emplea en el griego clásico con este sentido metafórico. Entonces vamos a ver otra vez Apocalipsis 11:6. Recuerden, metafóricamente, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Entonces, con golpes, ¿qué tipo de golpes? Yo no sé, pero todo tipo que viene como metafóricamente hablando. Entonces, en las escrituras, y vamos a ver esto ahorita, leemos acerca de la lluvia que es utilizada de manera metafórica a lo largo de las escrituras. Vamos a ver en Ezequiel 38:22. Ezequiel 38:22. Entonces, porque aquí miramos un uso de lluvia que es metafórica. Entonces, o metafórico. Entonces, aquí estamos, Ezequiel 38, versículo 22. Y yo haré juicio contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Aquí miramos que la lluvia se refiere a los justos castigos de Jehová y a la recta venganza de Jehová contra los hombres. Vamos a ver en Salmo 11:6. Salmo 11, el versículo 6. Dice, sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción de su copa. Recuerden, tenemos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las copas representan la ira de Jehová sobre los moradores de la tierra, los no creyentes, los no paz pisteón, como miramos en Juan 3, 16 al 20. Entonces, aquí miramos otro uso de lluvia. Lloverá lazos. Noten esto. Entonces, los justos castigos y recta venganza de Jehová contra los moradores de la tierra. Vamos a volver muy atrás al libro de Job 20:23. El libro de Job,
capítulo 20, el versículo 23. Aquí nos dice, cuando esté a punto de llenar su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Entonces, miramos otra vez allá llover sobre él. El uso metafórico de la palabra lluvia o llover. Entonces, cuando estamos en el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que, bueno, todo el simbolismo que representado en este libro. Vamos a Deuteronomio 32, 2. Deuteronomio 32, el versículo 2. Aquí hablando de su doctrina. Goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces, si no hay lluvia, no hay doctrina de Jehová cayendo sobre los moradores de la tierra. No están recibiendo la verdad. Cuando habla de ocultar el sol, cuando habla de oscuridad, habla de tiempo cuando no hay verdad en la tierra. Entonces, dice, destilirá como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, como miramos en Santiago 5, 17 al 18, 19, que cuando viene la lluvia hay fruto. Cuando no hay lluvia, no hay fruto. Y entonces cuando miramos esto en Apocalipsis, tenemos que recordar esto, que habla simbólicamente de un tiempo cuando ellos vienen hablando juicio sobre la tierra y que no hay lluvia de la palabra de Dios sobre la tierra, solamente juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Este no es un tiempo cuando va a haber otros creyentes. Entonces no puede estar hablando como muchos hablan hoy en día, que es una doctrina nueva de un tiempo de 1000 años, cuando la gente pueden recibir, como muchos hablan, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando vienen los testigos, vienen para traer juicio y no va a haber lluvia sobre la tierra, entonces no va a haber fruto en la tierra. Espero que me explico. Vamos a volver a Job 29. Job 29 y otra vez vamos a ver aquí en el versículo 23 hablando de la lluvia de su palabra. Job dice, y me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Entonces, recibimos la palabra de Dios como una lluvia, agua fresca, agua que alimenta, agua que trae vida. Aquí en las montañas donde vivo, hemos sufrido una sequía por ya muchos años. Los árboles algunos están para morir. Se están cambiando colores de verde a un color casi de oro. El color es muy bonito, pero habla mucho sobre el hecho de que los árboles están muriendo. No están recibiendo la lluvia para producir vida. Entonces, utilizando este metáforo, vamos a volver a Apocalipsis 11:6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Entonces, están cerrando a la gente la verdad. Entendemos que cuando el hombre de pecado va a regresar bajo la potestad de Satanás, entendemos lo que hemos visto en Apocalipsis 20, que él va a engañar a la gente de nuevo, a los etnos. Entonces,
Cuando viene este engaño, es como cerrar los cielos. Ya no hay verdad, ya hay juicio sobre la gente. Este no habla de un tiempo de un avivamiento. Este habla de un tiempo de cerrar, de atar a la gente bajo el juicio de la palabra de Jehová. Entonces, cuando leemos aquí, tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, cuando no hay lluvia y hay una sequía, entonces este trae plagas de muerte, de hambres. Entonces, cuando no hay verdad en el mundo, va a traer simbólicamente hambres y plagas sobre esta gente. Entonces van a morir en oscuridad, morir porque no tienen la palabra de Jehová. Espero que me explico. Entonces, va a haber un tiempo cuando no van a poder arrepentirse. Van a sufrir las consecuencias de su pecado. Entonces, vamos a ver en Oseas 6:3. El libro de Oseas, capítulo 6, el versículo 3. 6:3 nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando viene lluvia otra vez a la tierra, trae vida, produce fruto. Y aquí está hablando de esto, de arrepentirse. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá, notan, vendrá a nosotros como la lluvia. Entonces va a producir fruto. Pero cuando miramos en Apocalipsis 6, ellos va a detener la lluvia. Entonces alude al reconfortante aquí en Oseas, favor del Señor que desciende una vez más sobre el alma arrepentida. Este no es lo que miramos en Apocalipsis 6. Miramos lo opuesto. Vamos a ir a Salmo 72:6. Aquí en este Salmo 72, el versículo 6 está hablando del Mesías. Cuando viene, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Otra vez, miramos aquí el uso de la palabra lluvia metafóricamente. Llegando a Apocalipsis 11:6, lo mismo miramos aquí. Van a cerrar los cielos, no va a caer la verdad sobre la tierra para producir fruto en los hombres. Obviamente, teológicamente, hablando de escatología, miramos aquí que este no habla de un avivamiento. Otra vez lo repito, los que predican un avivamiento durante un periodo de 1000 años están muy equivocados, porque cuando estos testigos, que ya sabemos es la eclesía, los reyes y sacerdotes, vienen para proclamar la verdad de la palabra de Dios, el juicio, para traer juicio, porque es lo que en el contexto miramos aquí. Sale fuego de la boca, devorará a sus enemigos. Si alguno quisiera, todo esto habla de juicio sobre la tierra por ser, sobre la gente por ser incrédulos. Y entendemos que son incrédulos, como dice en 2 de Tesalonicenses, porque Dios no puso en sus corazones ágape.
Entonces ellos no creen porque no es posible creer. Este destruye por completo la mentira, la doctrina que es una mentira sobre libre albedrío. Los hombres tienen una voluntad, pero solamente para hacer mal. Es lo que Pablo nos dice en Romanos 3, 10 al 18. El hombre es incapaz de hacer bien. También en Romanos capítulo 8, a causa de su carne, Dios tiene que regenerar el hombre. Entonces, aparte de esto, el hombre solamente va a hacer mal todos los días de su vida. No hay otra cosa que puede hacer. Entonces, aquí miramos que los testigos van a impedir que la palabra de Dios fluya hacia los impenitentes. Entonces, no va a haber un tiempo de arrepentimiento. El Espíritu Santo, tenemos que recordar esto, no es otorgado a la iglesia como un adorno, sino para capacitar una aplicación eficaz de la obra del Mesías a todos los hombres. Entonces, traemos la palabra de Jehová a los hombres ahora, mientras que hay tiempo, porque todavía hay los que Jehová va a arrastrar del mundo. Hay gente todavía, porque si no fuera así, ya estuviéramos en los últimos días del mundo. Entonces, yo quiero leer algunos comentarios para terminar aquí en este video de Alejandro McLaren sobre lo que estamos mirando aquí en el versículo 6. Dice, durante las épocas más oscuras se han levantado hombres para testificar contra la corrupción imperante de su tiempo. Entonces, todas las épocas hemos visto, Moisés fue levantado por Jehová para predicar en Egipto, predicar la verdad de Jehová y su juicio. Lo que tenemos un tipo aquí en Apocalipsis 6. Entonces, pero vino Moisés y Aarón, fueron a Faraón y predicaron juicio a ellos. No predicaron un tiempo de arrepentimiento, porque Jehová ya había cerrado el corazón de Faraón. Entonces, pero miramos en las Escrituras durante todas las épocas que había gente que Jehová levantó para testificar contra la corrupción. Esto también lo miramos durante la Reforma. Los hombres que Jehová levantó para hablar contra la Iglesia Católica y la mala doctrina que estaban predicando a los hombres durante las épocas hasta los 1500, 1600. Entonces, y dice, y especialmente contra la corrupción de la iglesia apóstata. Recuerden, miramos esto en 2 de Tesalonicenses. Pablo nos dice que hay dos cosas que tienen que suceder antes de la venida del Mesías. Uno es la apostasía, el desviar de sana doctrina. Entonces, sigue diciendo Alejandro McLaren, sus opositores se han esforzado por silenciar su voz y difamar su carácter. Sin embargo, Dios siempre los ha vindicado y les ha dado vida de la muerte. Entonces los resucitó. Lo que vamos a ver en Apocalipsis 6 y 7, versículo 7. Ellos van a matar a los testigos, pero Dios los va a levantar, resucitar después de 3 días.
Número 2, según Alejandro McLaren, siempre que los enemigos de la verdad se han creído triunfantes, se han producido un reavivamiento del testimonio del Evangelio. Entonces, miramos a través de los siglos que al matar, por ejemplo, mataron al Mesías, le pusieron en la cruz para destruir su testimonio, pero sabemos que no lograron su meta, obviamente, porque aquí estamos nosotros, es un ejemplo. Entonces, el testimonio sugerido por la comparación con la visión de Zacarías se nutre del corazón de Cristo. Él es la raíz del linaje de los mártires. Su espíritu es el aliento vital de sus testigos. Miramos el mismo poder aquí en 11:6. A lo largo de los siglos, comúnmente llamados cristianos, aunque por lo general muy pocos cristianos, ha existido una sucesión ininterrumpida de almas puras y nobles que han permanecido firmes por Jesucristo, incluso hasta la muerte. Atrevámonos a mantenernos firmes junto a ellas y junto a nuestro Señor, para que Él no se avergüence de nosotros en su venida. Entonces, obviamente, enfatizando la necesidad de quedarnos firmes en el camino, hablando la verdad a pesar de la persecución. Algo que miramos aquí en 11:6, versículo 3, daré potestad a mis 2 testigos. Ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, 3.5 años. Obviamente, miramos todo aquí como un tipo de lo que hemos visto en Elías en el Antiguo Testamento, como ya miramos en los versículos anteriores. Quiero hablar sobre algo que dijo Pablo Kretzmann, otro comentarista. Él dijo: impedir que cayera la lluvia era un castigo por la iniquidad, al igual que la transformación del agua en sangre. Entonces, otra vez enfatizando el sentido metafórico de lo que estamos leyendo. Toda la descripción apunta a un poder divino en el testimonio de los 2 profetas. Todos aquellos que desprecian a los verdaderos predicadores del Evangelio y rechazan su mensaje están condenados a la muerte eterna. Entonces, enfatizando el hecho de que lo que miramos en en Apocalipsis 11, no es un avivamiento o una oportunidad de arrepentirse, sino el traer de juicio divino sobre los moradores de la tierra. Durante este tiempo, la protección y la bendición divina serán retiradas a aquellos hombres que descuidan y desprecian su predicación y doctrina. Es lo que entendemos de estos versículos aquí en el capítulo 11. Como miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 6 y 7. Vamos a volver a estos versículos para terminar. 2, 6 y 7 de 2 de Tesalonicenses. Hablando del hombre de pecado, hijo de perdición, nos dice en versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ya lo hemos visto a profundo. Habla del Espíritu Santo para que no sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera como Pablo dice, desde la primera época hasta 2026.
ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, el Espíritu Santo está deteniendo todo hasta el momento perfecto, el momento que Dios ya determinó y ya propuso desde la fundación del mundo. Es lo que nosotros estamos esperando. El Espíritu de Jehová está deteniendo al mundo de caer en todo caos. No lo miramos, aunque se parece, pero no es un caos por completo. Pero no siempre va a ser así. Viene el día en que Jehová quitará de en medio el espíritu, el que ahora lo detiene. Y es cuando vamos a ver este caos que, o mejor dicho, la palabra de Jehová lo llama el tiempo de la tribulación, tilipsis. Entonces, no hay ninguna duda del ministerio de los testigos en Apocalipsis 6, que a ellos les corresponde predicar el juicio sobre los habitantes de la tierra e infligirles las consecuencias de dicho juicio. Es por esa razón que miramos en el versículo 7 que los van a matar y van a dejar sus cadáveres tendidos en la calle durante 3 días. Es lo que nos espera. Dios nos va a capacitar para este tiempo si todavía estamos vivos. Muy bien, sé que es mucho. Vamos a seguir en el próximo video con versículo 7 y hablar sobre este hecho de que ellos van a matar a los testigos. Globalmente. Muy bien, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.